Maca? Ya se me... Ahí está, así puede. Bueno, entonces, al ser correlativa, la cursada, ustedes pueden adeudar el final de didáctica general y en ese caso tienen que dar primero el final de didáctica general, aprueban la cursada de mi materia de didáctica de currículum, ¿sí? La aprueban este año, a fin de año, primero dan didáctica general y después se presentan a dar el final de esta materia, ¿se entiende? Eso pasa con las correlativas. En general les recomiendo, por lo que veo que está pasando con los terceros y cuartos años, traten de rendir primero todas las materias de primero que necesitan tener aprobadas, acreditadas se dice, ¿sí? Una cosa es aprobar la cursada y otra es acreditar la materia, que es cuando ya rendiste el examen final. Había materias promocionales, de hecho yo esta materia la tenía promocional, pero bueno, en contexto pandémico eso no se pudo hacer más. Pero ustedes pueden llegar a promocionar materias, no sé si, creo que no se puede ahora en pandemia. Pero sería como, a ver, cuando vos promocionas directamente una materia tenés que hacer más trabajos durante el año, o sea, sería recargar una cursada virtual, me parece que no tiene sentido. Profe, ¿eso ya está definido así, aunque volvamos a la presencialidad a mitad de año o después de las vacaciones, ¿no? Y mirá, lo que uno puede hacer es un acuerdo interno con ustedes, si volvemos, que si ustedes presentan determinados trabajos, en el final solamente les queda un tema, ¿entendés? El docente va, de hecho yo, por ejemplo, vamos a trabajar planificación conmigo este año, ustedes van a armar una plani, ¿sí? Entonces yo ese tema en el final no lo voy a tomar, porque ya lo trabajé durante el año. Y en el final voy a tomar otros conceptos del currículum, algún otro texto que hayamos trabajado, ¿se entiende? No les tomo todos los contenidos. Aquello que ha sido evaluado fuertemente durante la cursada queda fuera de la evaluación del final, porque ya lo evalué. Esas son decisiones que cada docente puede ir tomando. Igual ya te digo, me parece que no veo factible un regreso a las aulas, sí que regresen los niveles obligatorios, primaria, inicial, secundaria, veo el foco ahí, de la presencialidad, y todavía creo que en burbujas, ¿viste? Imagínate nosotras armándonos burbujas, está bien que podríamos dar en el patio, ¿viste? Vemos, pero no sé si van a priorizar el regreso a clases presenciales de este nivel, o de la universidad, por ejemplo. Sí, profe, de inicial, a mí por lo menos me llamó la maestra de mi nena y me dijo que a ellos ahora le dieron la orden de que pueden tener clase un día por semana, 1 hora. Así que tiene que ir un día de la semana, 1 hora a presencial. ¿Esto es en provincia de Buenos Aires, Jessica? Sí, sí, sí. Mi nena va a Gregorio de la Ferrera al colegio. Ah, mira. Bueno, yo estoy en sexto de secu, en La Ferrer, que no sé si también nos van a hacer ir. Pero bueno, veremos. Sí, dice que le avisaron ahora, esta semana, a ellos, pero que le proponen esto, un día, 1 hora, nada más, y por burbuja, y la burbuja, ellos por lo menos tienen que hacerlo, una burbuja de 5 chicos, 5 chicos por día. Claro, por eso va un día, 1 hora. Bueno. Sí, sí. Sí, estoy pensando en el riesgo, pero pareciera que no hay mucho riesgo de esa manera. Hay que ver qué otras salas también asisten, cuánta gente se junta en la puerta, bueno, toda esa cuestión, ¿no? Porque la verdad es que si nos estamos cuidando todos y todas para que después hagamos este tipo de improvisaciones, no sé, pero bueno. Entiendo que los niños y las niñas y los adolescentes y ustedes mismas también necesitamos la presencialidad, ¿sí? La presencialidad es insustituible, nos dimos cuenta de eso, ¿sí? Una cosa es hacer un cursito por la compu, y otra cosa es hacer una formación profesional, o bueno, los niveles obligatorios, ¿no? Evidentemente la presencialidad tenía su razón de ser.
Mirá que no sé por qué la tengo fijada. Ahí está, saco lo que está fijado. Bueno, les voy contando un poco. En la primera clase yo empiezo hablando de la didáctica, así que es algo que ustedes ya estuvieron trabajando en primer año. ¿Con quién cursaron? Con FESI, didáctica general. En el campus y con las clases publicadas. ¿Todas con Confeshi? Sí. Hacíamos como con usted, profe, nos Sí. subía la clase y la otra clase la misma. Y Julieta con Mónica, bueno, con Pelaya. Bueno, recuerdan que la didáctica, bueno, el objeto de estudio de la didáctica son las prácticas de enseñanza. Viviana Confried, que dejó para septiembre, el profe tomó un cargo en Capital, y después tuviste una profe, ¿no? Suplente, Mayra. Sí, sí, no quedaron tan, digamos, tan abandonadas. Más o menos me enteré de todo. Claro, bueno, las que cursaron presencial es otra historia. Pero igual no desmerezcamos lo que hicimos tampoco. Lo que se hizo el año pasado y lo que hicieron ustedes, todo el recorrido. Bueno, entonces la didáctica se ocupa de estudiar las prácticas de enseñanza. Es decir, que se ocupa de lo que hacemos los y las docentes, ¿sí? Y de lo que sucede en las aulas, de la interacción con ese conocimiento, con esos saberes, o las culturas, o lo que sea que se va a enseñar en la escuela, y esos niños, niñas, adolescentes, adultos. Hay algunas preguntas que se formula la didáctica, que es ¿qué enseñamos? ¿Cómo enseñamos? ¿Para qué enseñamos? Y también evaluamos, ¿no? ¿Para qué evaluamos? ¿Cómo evaluamos? ¿Para qué evaluamos? Bueno, lo que quería que conversáramos un poco hoy, y además de preguntarles si pudieron ver el videíto de Marina Pausolo, esos videos los confeccionaron pensando en primer año. Y yo les digo la verdad, como docente de la formación, y varios nos pasó lo mismo, nos parecieron videos que estaban buenísimos, pero no necesariamente que se los pasaríamos a estudiantes de primer año. En particular, este está muy bueno para didáctica de currículum, y encontré otro que habla sobre los contenidos de la enseñanza, que se los voy a compartir en alguna próxima clase, que también está muy bueno. Pero que yo pienso, si ustedes después me van a decir, si yo les doy ese video en primer año, no sé cómo, no digo, a ver, uno a veces entiende algo de lo que ve, pero me parece que era excelente lo que dicen, pero muy complejo para un primer año, ¿no? Así que eso, por ejemplo, decidir si un video es para este grupo, o para este momento de la formación, o para esta materia, para un primer año de la secundaria, o para un cuarto grado, decidir si un video es apropiado o no, esa es una decisión didáctica, ¿sí? Decidir en qué momento voy a incluir ese video. Si lo voy a dar en la clase donde trabajo planificación, si lo voy a dar en la clase donde hablo del currículum, etcétera. ¿Sí? Todas esas son decisiones didácticas. Vamos a trabajar este año conceptos acerca del currículum, que es algo que no exploraron tanto en didáctica general, o si hablaron de currículum. No, profe. Hablaron Lo de que yo me acuerdo, no. Y en las didácticas específicas, o sea, ustedes tuvieron didáctica de la matemática, didáctica de las ciencias sociales, ¿cómo se llama? Didáctica de las prácticas del lenguaje, ¿así se llama? Sí, así se llama. Y ¿qué me falta? Sociales naturales. Y matemática.
Bueno, en esas didácticas, ¿hablaron, alguna aproximación al currículum tuvieron o no? Al diseño curricular, Claro, que sería, yo lo tengo impreso acá, igual está digitalizado. Este es el primero son dos como, este es el segundo ciclo de primaria, ¿sí? A ver, ahí viene Karina. Muchas de ustedes cursaron conmigo pedagogía, ya nos conocemos. Por eso también arranqué así como de una. ¿Sí? Yo doy, para las que no me conocen, doy pedagogía en primer año y doy historia de la educación, pero en las carreras de inicial y de primaria, así que ahí ya no nos vemos. Y bueno, y muchas veces tengo en primer año en pedagogía a un grupo y en segundo también de vuelta en didáctica y currículum, con otro chip, o sea, a ver, quizás con las mismas, en algún momento vamos a hablar de poder, como hablamos en pedagogía. De hecho voy a aprovechar para ver si hay algo que nos quedó de pedagogía, lo podemos llegar a profundizar un poco más. De hecho, hay un concepto que no trabajamos tanto en pedagogía, que es el de hegemonía, lo voy a anotar acá, que yo en la presencialidad lo trabajo mucho más. Hegemonía. Que atraviesa fuertemente toda la educación y lo vieron en campo 1. Bueno, podemos profundizarlo o ver qué es lo que entendieron por hegemonía y relacionarlo con currículum y con lo que se enseña en las escuelas. Ya que me perdí un poco por dónde íbamos. No, estaba explicando las materias que doy en el profesorado. Buen día, profe. ¿Cómo estás, Cari? Bien, me dormí, perdón, chicas, perdón. Y bueno, es una cosa que puede ocurrir. Estoy grabando igual la clase y digamos si estamos empezando. Igual ya hablamos de varias cosas. Bueno, entonces, diseño curricular, estamos hablando de eso. ¿Ustedes quizás leyeron algún pedacito del diseño? ¿Algunos contenidos en alguna de esas didácticas específicas? Así le llamamos, didáctica específica. Lo que nosotros vemos es general. Lore dice que sí, no sé qué parte sí, la profe. vieron. En la parte de sociales tuvimos que hacer un trabajo y usar el currículum. ¿Y qué tipo de trabajo hicieron? ¿Cuál era, Jessy? ¿Te acordás? ¿Planificaron? Sí, una planificación de 4 días. O sea, es con una un tema secuencia. específico, sí. O sea, no era solo una En actividad. práctica del lenguaje también, Lau. No, una secuencia hicimos, profe. Bien, para ustedes, les explicaron, ustedes, o para ustedes, ¿qué es una secuencia de aprendizaje? Por lo que pudieron entender. Es como dar un determinado contenido en varias partes, dividirlo. Sí, podría decirse así. No sé si el contenido, por ejemplo, el año pasado les cuento, trabajamos una planificación que yo les acerqué, hecha por una estudiante de otro año, bastante, digamos, lograda, ¿sí? Porque uno podría decir que una planificación nunca está terminada. Siempre podríamos cambiarle algo, agregarle algo, conseguir otro material, ¿sí? De hecho, es algo que está bueno. Los docentes a veces nos aburrimos de lo que estamos trabajando y vamos cambiando el material, ¿sí? Hay materiales que son buenísimos y los usas siempre, o textos clásicos para nosotros, para el profesorado, que son fundamentales y los usas siempre. Y hay cosas que te aburrís y decís, bueno, este año voy a ver si pruebo con esta otra cosa. Trabajamos una planilla de migraciones, creo que era tercer año de la primaria o cuarto, no me acuerdo. Y lo que hicimos, esa decisión después la vamos a conversar. Lo que hicimos es trabajar todas, o sea, todas hicieron otra planificación sobre migraciones, tomando como base esa. Vamos a pensarlo este año, si no cambiamos el tema. Pero la idea fue que fuéramos todas por algo parecido. Como estábamos en la virtualidad y algunas las veía y a otras no, decidí eso. Después lo vamos a pensar juntas. Después les explico cómo sería esto. O sea,
analizamos esa planificación de migraciones y después yo les pedí a ustedes que armen una, ¿se entiende? Del mismo tema, pero tenían que ir cambiando y ver cómo lo encararían ustedes. A ver, vos tenés unos contenidos, planteás esos objetivos de lo que querés hacer, claro, es como que ese contenido lo vas continuando, me gusta más que como habías dicho, como separarlo. Puede ser, vos vas tomando diferentes aspectos, ¿no? De ese contenido, a eso sería separarlo. Voy tomando diferentes aspectos y los voy planteando de diferentes maneras. Y les pido a las niñas que hagan diferentes cosas, ¿no? Que miren fotos, o que miren un video, o que escriban palabras en unos papelitos, o bueno, diferentes cosas. Se llama secuencia porque yo decido que una actividad va en primer lugar, va seguida de la otra, y no de otra manera, ¿sí? Yo digo, esto lo voy a hacer al inicio de la secuencia y esto en el cierre. Bueno, igual esta no es la clase de planificación, así que, pero sí quería ver cuánto se habían acercado al currículum. ¿Qué nos dice? No sé si alguien pudo ver el video de Marina Pausolo, y si pudo anotar algo de lo que ella dice. Es un video de 15 minutos. Si alguien lo pudo ver, si no lo trabajamos, a ver, sí, Viviana. Ella ahí dice que... Ella decía que el currículum era una síntesis de elementos culturales. Decía que se constituye en una propuesta política educativa que siempre está impulsada por algún grupo o sector social que tienen intereses políticos diversos y muchísimas veces contradictorios entre sí. Bien, o sea que eso lo vamos a ver, es la definición de Alicia de Alba, cuando les digo textos clásicos, por ejemplo, que vemos siempre, es muy difícil que yo deje de dar esta autora en didáctica y currículum, además porque ella logra una definición muy potente de currículum. Bueno, o sea, el currículum es situado, como todo, la enseñanza es situada, imagínense la enseñanza situada en pandemia. Una selección de contenidos, dice Vivi, de una determinada sociedad en un momento histórico. Pero agreguemos quién era. Vivi, ¿vos leíste recién o quién era? Yo lo leí del texto. Ah, Jessica. De lo que había dicho la... Porque iba a agregar lo que dijiste vos y no me acordaba quién leyó para nombrarte. Lo que dijo Jessica, y ahí lo escribió Viviana, me resirve que escriban en el chat, si no pueden hablar o si hay mucho. Hoy no creo que haya mucho ruido en las casas, pero por ahí está el perro o algo. Por el horario, digo. Claro, hay intereses de una clase social. Nosotros vimos en pedagogía eso, la sociedad está dividida para el marxismo, ¿no? En clases sociales, las clases dominantes que poseen los medios de producción, y los trabajadores o las clases dominadas, bueno, y los excluidos, ¿no? Todos los que ni siquiera tienen trabajo. Cuando vimos orden fundante, igual las que no cursaron conmigo supongo que se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo, nosotros trabajamos un texto que presenta un momento de la educación denominado orden fundante, que es cuando surge la escuela, ¿sí? Ahí tenemos claramente en nuestro país, por ejemplo, las clases dominantes eran los terratenientes, los dueños de la tierra, ¿sí? ¿Qué les interesaba como clase dominante? Les interesaba que esas personas que iban a ir a la escuela conocieran las leyes, sus derechos, conocieran mucho acerca o sea, ¿se formaran en profundidad en algo? No. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál era el interés de las clases dominantes? Que finalmente accedieron a que haya escuelas, porque además era como, a ver, en Europa había escuelas, se pensaba que era la llave de la civilización, las escuelas.
Además de que quisieron excluir a un montón de gente de la escuela, porque los pueblos originarios eran ineducables, los gauchos también, entonces, bueno. Pero, ¿qué querían? Disciplinar, ¿sí? Sí, Querían... ¿Cómo? No escuché, perdón. y el control de los cuerpos. Disciplinar, hacer que esas personas acepten el orden social que existe, las leyes y demás, pero que no las discutan, ¿no? Que no las, bueno, imagínense en esa época, si había protestas de trabajadores, había muertos, así directamente. No es historia de la educación esto, pero está bueno que veamos un poco los contextos. Había represión, había muertos, no había, el Congreso no recogía los reclamos de los trabajadores en general, en algunos momentos sí eso ocurrió, pero en general no. Así que bueno, para comparar, si quieren, con lo que hoy propone la escuela, ¿sí? ¿Seguimos teniendo una sociedad desigual, donde hay clases dominantes? Sí, sigue viendo. Esa situación persiste. ¿Qué es lo que cambió entonces para ustedes en las escuelas? Porque la escuela, es una cosa voy a agregar antes de que digan qué es lo que cambió. Porque la escuela en sus orígenes, en esto que denominamos el orden fundante, que buscaba homogeneizar, ¿sí? ¿Se acuerdan eso? O sea, que todos seamos iguales, o sea, actuemos iguales, tengamos los mismos valores, hablemos el mismo idioma, digamos, que nuestra visión del mundo sea uniforme, ¿sí? Y que acepte el orden social impuesto por las clases dominantes. Entonces, y ya me perdí qué quería decir. Profe, disculpe, es como que sería la síntesis de la cultura que habla en el video de un grupo de personas que define para que todos los ciudadanos de un territorio la aprendan, ¿no? Dependiendo el tipo de gobierno que haya en ese momento, por eso dice la relación de poder y comunicación y dominación. Claro, pero lo que sí cambió, Nadia, ¿no? Sí, es la mirada del docente. No, lo que sí cambió ahora es que no le es tan fácil a la clase dominante, ¿sí? Como en ese momento, que en ese momento la historia oficial, o sea, ¿qué historia nos contaban? ¿Había mujeres en esa historia? ¿Había luchas de trabajadores, luchas de indígenas? No nos contaron esa historia, nos contaron la historia del caballo blanco de San Martín. Lo estoy sintetizando mucho, pero para que ustedes se den cuenta. Y Sarmiento, que era el padre del aula. Claro, y todas maestras mujeres, ¿no? Y Sarmiento, que era un hombre que tenía un montón de cosas buenas, digamos, en términos de que promovió la educación que hoy tenemos fuertemente, sí, la educación laica, gratuita, a cargo del Estado, mixta, pero para él ciertos grupos de personas eran el atraso y había que eliminarlos directamente, ¿sí? Eso más o menos creo que saben de qué estoy hablando. Sí, profe. Los pueblos originarios, los mestizos, la gente del campo, eran el atraso y Sarmiento había muchas contradicciones en Sarmiento. Sarmiento por un lado decía hay que educarlos y por el otro decía no, es en vano, no se puede. El desierto donde viven, las condiciones en que viven, hacen que la educación caiga, es como una semilla, ¿viste? Estas metáforas bíblicas que cae en tierra infértil. Pero bueno, a ver, no, son contradicciones, pero era el pensamiento de la época. No el único, pero era el pensamiento de la época de los gobernantes, de las clases dominantes y de los gobernantes. Entonces, lo que sí cambió, y ahora ustedes pueden agregar otras cosas que cambiaron, porque por suerte cambiaron varias cosas. La sociedad sigue siendo, digamos, capitalista, sigue siendo despiadada con un montón de personas, y lo estamos viendo ahora en la pandemia. Pero hay mucha más resistencia, ¿sí? Si hablamos de hegemonía, la hegemonía es de los sectores dominantes, ¿sí? Sectores dominantes. Ahora, no les es tan sencillo a las clases dominantes
definir qué se va a enseñar en la escuela y cómo se va a enseñar. Porque eso también, yo te enseño a vos de manera memorística. Ustedes, chicas, vieron a Freire, ¿no? Freire se pronuncia en contra de esa forma de enseñanza, como que somos recipientes vacíos que hay que llenar de contenidos. Eso es lo que quería la clase dominante. Vaciar, nadie es vacío, así que nos querían vaciar. Si tenías otra lengua, si vos hablabas otra lengua, incluso lengua italiana, porque había un montón de inmigrantes, o polacos, o no sé, otras lenguas, hay que vaciar eso y llenar de los contenidos que las clases dominantes promueven. Eso hoy en la escuela para ustedes, ¿es posible? ¿Está sucediendo? ¿Qué otra cosa está sucediendo en la escuela? Y yo voy a poner acá resistencia, que son los grupos dominados, ¿no? En general, los que ofrecen resistencia a esas prácticas, a esas decisiones, ¿no? Que toman las clases dominantes. Y siempre hay una cuestión, casi siempre no sabemos qué son las clases dominantes. O sea, no dicen, nosotros somos las clases dominantes y estamos definiendo qué van a aprender sus hijos en la escuela. El poder debe ocultarse. El poder debe ocultar sus intenciones. Es lo más eficaz, si no, si yo te digo, mirá, yo soy el poder y quiero que vos pierdas todo para quedármelo yo, estoy siendo como muy gráfica, ¿no? Esto es más específico, pero... A ver, ¿vos ganaste derechos de trabajar 8 horas diarias? No, yo quiero que los pierdas, ¿sí? Porque a mí me beneficia como empresario que trabajes 10 horas por el mismo precio. Y no te voy a pagar horas extras, o no sé, ¿entendés? O no te voy a garantizar una jornada de solo 8 horas. Bueno, sí, hablen ustedes. Pónganme el freno, por favor. Creo que en las escuelas hoy en día se empieza a pensar en que los chicos estén más activos, digamos, empezar a contar con lo que trae cada uno, digamos, con la cultura de cada uno y la diversidad en sí. Se trata de trabajar desde ese punto. Sin embargo, no se niega que se sigue trabajando de la forma tradicional en muchas ocasiones. Es como que está todo muy tirante, digamos. Sí, porque también hay algo de inercia del sistema educativo. Lo vimos en pandemia también. Te mando trabajos prácticos. Ahora, en pandemia, semana 1, trabajo práctico 1, semana 2, trabajo práctico 2, y así, ¿no? Como tipo autómata. Esto que dijo Jessica, ¿no? Porque cada tanto se me van los nombres. Creo que habló Jessica. Sí. Fíjense, si la escuela buscaba homogeneizar y hoy busca hacer lugar a la diversidad, el cambio que hubo, ¿sí? Como dice Jessica, no es en todos los casos, ¿sí? Y además nos cuesta, como docentes, hacer lugar a la diversidad. ¿Por qué? Porque cómo estamos formateadas. En la tele, por ejemplo, vemos diversas culturas, escuchamos la voz de los pueblos originarios a menudo en los medios de comunicación, o de, no sé, de migrantes internos, es la voz que, no sé, y otras diversidades, de diversidad de género. Claro, la hegemonía tiene ese poder. La hegemonía lo que busca es que vos veas el mundo con los ojos del poder, cuando que el poder a vos te está explotando, dominando, violentando, etcétera, ¿no? Pero entonces, ¿cómo logran que entendamos, ya prácticamente no, pero sigue habiendo personas que piensan eso, que si una persona no es heterosexual, y si no se identifica con su género, o sea, naces mujer, me identifico mujer, o nazco hombre, me identifico como hombre, eso es una enfermedad, ¿sí? Es algo que está mal, es algo que hay que, no sé, que se vayan para otro lado, lejos de mí, ¿no? Entonces, cada vez más, y no por casualidad, ¿sí? No es una cosa que sucede automáticamente, hay leyes, hay educación, hay luchas que dan las personas no binarias, y
y que van apareciendo de a poco en los medios de comunicación y que van apareciendo en las escuelas y van diciendo, así soy yo, me tienen que querer así porque no voy a hacer de otra manera, ¿no? Digo, pasa eso, empieza a pasar alumnos, estudiantes, que dicen, bueno, a mí me pasa esto y no está mal, ¿no? Entonces nos van abriendo los ojos. Bueno, acá estoy hablando del patriarcado, pero el capitalismo también nos impone otras, ¿cómo se dice? Otra mirada del mundo. Por ejemplo, que la naturaleza es algo a explotar, ¿no? Recursos naturales a explotar y que eso está bueno. Qué bueno que Argentina tiene muchos recursos para extraer, ¿sí? ¿Qué otra mirada se opone a esa? A esto que estoy diciendo. ¿Qué mirada se opone a la visión de que la naturaleza es para ser explotada? Y hay grupos, profe, hay grupos, hay organizaciones que están Bueno, en la lucha. sí, los grupos ambientalistas, pero yo a veces discuto con los grupos ambientalistas porque no van al fondo de la cuestión. El capitalismo es el que propone esto, hay que terminar con el capitalismo. No veo factible que el capitalismo cuide la naturaleza. No lo veo factible. A ver, prefiero sí que mientras tanto, mientras esperamos que no haya más capitalismo, haya leyes proteccionistas y demás. Los pueblos originarios jamás consideran la naturaleza como una propiedad, ¿sí? La tierra no es propiedad para ellos. Sin embargo, pelean por poder habitar las tierras donde están, no sé, donde están. Pero ellos no. Fíjense qué difícil que es pelear por algo cuando hablas otro idioma y tenés otra visión. Ellos al final están pidiendo títulos de propiedad, pero no creen que la tierra tenga propiedad. ¿Se entiende esto? Las leyes capitalistas no van con la visión del mundo que tienen ellos. Igual muchas veces han tenido que estudiar abogacía, ¿no? Lo mismo la medicina. Bueno, volvamos a lo que estaba diciendo Marina Pausolo, ¿sí? Marina decía entonces, tomando a Alicia de Alba, el currículum es una síntesis de elementos culturales, y a esa síntesis se llega a través de luchas, de negociaciones, imposiciones, de acuerdo al poder de los grupos que están tratando de definir ese diseño, ¿no? ¿Los empresarios van a querer definir qué pasa en las escuelas? ¿La iglesia? ¿Qué opinan? El Estado, bueno, obviamente, el Estado es responsable de definirlo. No sé si están activando micrófono. Sí, son todas instituciones poderosas que pretenden que sigan siendo las cosas así, ¿no? Como desde un principio, como se enseñaba en la modernidad. No sé si van cambiando algunas demandas, también. Porque también el trabajador que necesitaban los empresarios en un momento, hoy es otro, ¿viste? Hoy busca la flexibilización, hoy no es el trabajador ese que iba a empezar a trabajar en la fábrica a los 17 años y iba a trabajar ahí toda su vida, ¿sí? Pero sí tenés razón con esto de que tratan de definir qué es lo que se necesita aprender, qué es lo que quieren que pase en la escuela, qué es lo que quieren que pase. Y claramente, bueno, la iglesia, ¿no? La iglesia lo vimos con el tema de la ESI, o no sé si lo pudieron ver o no, todo el debate en torno a la ESI, porque la ley tiene ya unos cuantos años. Y la iglesia es como que no pudo oponerse a que se hable porque es como que ya en esta época no pudo decir, bueno, no, que no haya ESI, pero quería definir una forma de enseñar la ESI particular, ¿no? O en particular prefería que fueran las familias y no la escuela la que abordara esos temas, ¿sí? Como es un debate que ya está un poco lejano, no recuerdo detalles, ¿no?
de esa discusión, podemos llegar a rastrear un poco después. Profe, que era como que trataba de degeneraban a los chicos, o sea, mostrándole eso era como que, ¿por qué le hablan de su cuerpo? Es algo íntimo de ellos, que era como algo muy familiar, algo así. Creo que ahí salió también. Claro, por ahí va la cosa, ¿no? Por este lugar de que... Pero a ver, el cuerpo es algo muy íntimo, eso no, en eso estamos de acuerdo con la iglesia. No, pero en el sentido de mostrarle, qué sé yo, la vagina, de hablar de esas cosas, como que eso era mala palabra. Pero si yo no puedo conocer mi cuerpo y conocer qué es lo que necesito para estar sana y qué es lo que me hace, a ver, no sé cómo ponerlo con otras palabras. Porque le ponen una visión negativa. Exacto. Que la sexualidad es un tema tabú, que es malo, o que incluso si yo no me adapto al estándar heterosexual, digamos, a la normatividad, ahí sí es más negativo todavía. Porque Dios, ¿qué quiere? Una familia, hombre, mujer, ¿no? Así que bueno, lo que la iglesia un poco decía era, esto pertenece al ámbito de la familia, no debe ser trabajado en la escuela. Y de hecho hay disputas al día de hoy de tipo, hay que pedirle permiso a la familia para hablar de ESI en la escuela, a ver si autoriza. No le pedimos permiso para hablar de la campaña del desierto, donde se mataron un montón de personas, pero sí para hablar de ESI, ¿no? ¿Vieron cómo definir qué es un contenido problemático en la escuela? ¿Quién lo define? ¿Sí? La sexualidad, evidentemente, es algo que no querían que se aborde, y es un aspecto de la persona, es un aspecto más. Su cultura, no sé, hay un montón de aspectos que caracterizan la comunidad, hay un montón de aspectos que nos caracterizan a las personas, entre ellos la sexualidad, ¿sí? Desde que nacemos hasta que morimos. Profe, Pero bueno, sí. Mi hijo ve unos dibujitos, creo que se llama Casa Grande, donde hay ya instalado una pareja de varones en la familia. O sea, tienen un hijo y él lo ve a través de dibujitos. Eso lo descubrí el año pasado, que le pregunté, le digo, ¿y él no tiene papá? Mamá, me dice, él tiene dos papás. Es la misma, mami, me dice. Él como que ya lo tiene bastante. En dibujitos por lo menos lo he visto. Nos dimos cuenta, esto sirve para que veamos que para las niñas que no están contaminadas de las ideas dominantes, ellos pueden ver algo que está perfecto así, donde nosotros nos dijeron eso está mal, ¿sí? Así que bueno, esperen que tengo que ver por dónde iba. Ah, lo de Marina Pausolo, sí. Para que vean que al día de hoy, yo sostengo esto, hoy las escuelas ya no son un instrumento de la clase dominante. Hoy la clase dominante utiliza otros instrumentos que forman parte de la hegemonía, ¿no? La hegemonía son todas aquellas prácticas y discursos que las clases dominantes utilizan para seguir dominando, ¿sí? Necesitan imponernos una visión del mundo que les sirva a ellos y a ellas. Vamos a incluir, porque también hay mujeres en las clases dominantes. Y las organizaciones sociales, ¿no? Ahí voy a poner organizaciones sociales, los docentes agrupados, los estudiantes también quieren definir qué pasa con lo que se enseña, ¿sí? Una de las cosas que dice Marina Pausolo es, ¿por qué tanta matemática, por decir algo, puede ser otra cosa, y no danzas, no teatro, no expresiones artísticas, ¿sí? Esas son preguntas que está bueno formularse. Y a futuro, para un futuro diseño curricular. Ustedes en el diseño no van a encontrar la ESI, pero hay unos lineamientos curriculares de ESI que para mí habría que armar un nuevo diseño e incluir la ESI ya, que no quede en un papelito separado.
Después, durante el año, en la segunda mitad del año, vamos a trabajar ESI y vamos a ver los lineamientos. O sea, qué se enseña en nivel inicial, qué se enseña en primaria, de ESI, qué es lo que se sugiere trabajar, ¿no? Profe, igual como que la sociedad ya está mucho más preparada, yo es lo que veo. Por ejemplo, cuando nos dieron la charla y al iniciar el jardín el año pasado, la directora nos comentó que la ESI ya estaba incluida en los contenidos que ellos tenían que enseñar obligatoriamente, y yo pensaba que alguna de las familias más conservadoras, por decirlo de alguna manera, iba a decir, no, yo no quiero que a mi hijo se le enseñe nada de eso, porque nosotros en casa le enseñamos lo que nosotros queremos. Y Y no no, la verdad sucedió. que no sucedió para nada, ninguna madre hizo ningún comentario al respecto. Entonces es como que hay muchas cabezas abiertas, digamos. Se está Sí, preparado para eso. igual hasta puede haber una de ustedes aquí que no esté de acuerdo con la ESI, ¿eh? Sucede, y tampoco la vamos a demonizar, ¿sí? Es algo que hay que conversar, porque también hay personas que son fuertemente religiosas, ¿sí? Lo que sí yo no acepto es que me digas, yo soy docente y soy religiosa, entonces no enseño ESI, porque hay una responsabilidad. Cuando vos enseñás ESI, prevenís el abuso infantil, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si sos religiosa, me parece que te va a importar que no abusen de los niños. Entonces me parece que por ese lado podemos llegar a un diálogo, ¿no? Que acerque la religión con la enseñanza de la ESI. Entonces, si vos a un niño no les hablamos a las niñas acerca de que si alguna persona adulta te está tocando una parte del cuerpo, eso es abuso, ¿sí? Después vemos cómo lo trabajamos, porque hay formas de trabajarlo, no es que lo vas a decir así tan explícitamente. Pero ha pasado que a partir de abordar la ESI en el nivel inicial, que vos decís, ay, son tan pequeñitos, pero no vas a hablar de cosas que no se refieran a la vida de ellos. Vas a hablar de cosas que sí les pueden pasar o que les pasaron. Entonces, a partir de trabajar la ESI en el nivel inicial, hubo niños y niñas que hablaron de abusos, o sea, habían sido abusados y no lo habían podido decir, y además prevenís esa situación. Que los niños tienen derecho a decir no, a decir no y a buscar la ayuda y a hablar de eso con un adulto de confianza. Y trabajar con las familias también, que escuchen que los niños no mienten sobre esas cosas, ¿sí? No inventan historias sobre esas cosas. Los adultos pueden llegar a inventar historias de esas cosas, los niños no. Para que, a ver, no sé si se entendió, a mí me parece que hay una obligación de enseñar eso. Y no se hace daño, al revés. No estás haciendo un daño. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más habla? Esto. Yo digo que la escuela hoy ya no es un instrumento de la clase dominante, o por lo menos no tiene tanta efectividad. ¿Qué hacen las clases dominantes hoy para definir la visión del mundo? Para que nosotros y nosotras aceptemos el poder y todo lo que ello conlleva. Medios de comunicación. Eso, los medios y el mercado mismo. El mercado, por su propio peso, ¿sí? Ya no necesitan que sea la escuela la que nos diga que debemos ser, que la felicidad nos viene de consumir bienes, de que debemos competir. De hecho, la escuela por ahí va a promover la solidaridad, la cooperación. Salís de la escuela, claro, para dominar. El consumo es utilizado para dominar, estoy leyendo ahí. Nada, te disciplinan por el trabajo también. Vos querés trabajar para conseguir el dinero que necesitas para comprar bienes necesarios y bienes innecesarios, que son todos esos que te quieren vender para que seas feliz, ¿no? Bueno, Marina en el video habla de algunas cosas más, pero como se nos fue un montón de tiempo hablando de esto,
y no hablamos de qué es una buena enseñanza. Igual para mí está bueno lo que conversamos, no sé qué les parece. Es una buena introducción también. Porque ella después habla, los voy a enumerar, pero lo vamos a retomar en otra clase. Si quieren después vean el video nuevamente, porque es un video cortito. Ella habla de que hay como 4 temas a abordar en la didáctica, ¿no? Que es cómo se produce la teoría curricular, o sea, nosotros la clase que viene vamos a ver conceptos acerca del currículum. Vamos a empezar con esto que dice acá Marina. Después, en la elaboración del diseño curricular, que estuvimos hablando ahora un poco, que hay cuestiones de poder. Cuando yo puse las universidades, ¿sí? O los, no sé, serían los expertos, si quieren, en los temas. Cuando vos armás un diseño curricular, hay asesores de psicología, hay asesores de la didáctica, hay científicas que van a asesorar en cuanto a lo que se coloca en el diseño, de acuerdo a la área, ¿no? Y en ese sentido se supone que, igual hay disputas, pero bueno, se supone que es un aporte interesante que realizan estas personas, ¿no? Después, entonces, el diseño curricular, el desarrollo curricular, que es la puesta en práctica, esto sería la planificación y llevar a cabo la enseñanza, y después, dice ella, ¿cómo evaluamos el currículum? Hay una mirada sobre qué pasó con eso que enseñé, que decidí que se iba a enseñar, y que finalmente llevé a cabo en el aula. Y lo interesante es que es saber que, si bien, nunca lo que vos planteaste que ibas a enseñar es lo que efectivamente enseñaste, o lo que efectivamente aprendieron mis estudiantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque la lectura que hacen en ese momento, o sea, ustedes en sus cabezas mientras escuchan, o yo mientras las escucho a ustedes, hago una interpretación de lo que dicen. Ahora, ¿esa interpretación es igual a lo que ustedes dijeron? No. No. O sea, bueno, hay acercamientos, sí, obviamente. Espero que no hayan interpretado lo contrario, pero puede pasar también, y puede pasar con nuestros estudiantes, ¿sí? Con nuestros alumnos. Por eso hay una evaluación también del currículum. A ver, lo que utilicé para enseñar esto, ¿habrá servido este video de Marina o las confundió más? ¿Sí? Porque por ahí Marina tiene la mejor intención, pero, o nada, o yo tengo una buena intención de mostrarles el video de Marina, pero no sirve eso, sirve otra cosa, ¿sí? No sé si se entiende con este ejemplo. Entonces, Profe, ahí hablaba de que cada profesor es un interpretador del diseño curricular y cada estudiante tiene un proceso de aprendizaje íntimo y subjetivo. ¿no? Y ahí está la diversidad. Fíjense cómo se va entrelazando todo. Esta mirada se hace cargo de la diversidad. La mirada del orden fundante no había diversidad. Yo enseñaba cómo era la hoja o la planta, y así ustedes lo aprendían tal cual, ¿sí? No había forma de que vieran otra cosa a lo que yo estaba enseñando, ¿sí? En cambio, hoy por hoy, en el aula, se promueve, además, no solo que, yo enseño migración y no doy una definición de migración, presento problemáticas. Que una familia o que una persona migre de su lugar de origen a otro, generalmente por causas económicas, por decir algo, que es lo más común, es un problema, y yo lo presento como tal. No doy una definición y ya, y que la repitan de memoria. Entonces, obviamente que si vos perteneces a una familia migrante, eso va a tener un significado. Si vos viviste siempre en el mismo lugar y no sabés lo que es migrar, te pensás que es irte de vacaciones, ¿no? Entonces, bueno, o no, o podés figurarte lo que significa, o conocer alguna historia. Bueno, dejemos a Marina. Igual me pareció re lindo el video, por eso se los compartí. Después les voy a compartir más adelante un video
si me decido a compartírselo, de Castorina, que fue profesor mío en la Facu, de Piaget, o sea, en una materia que tenía mucho que ver con Piaget, ¿sí? Y él es, la verdad que a veces se pone medio complejo, pero sabe mucho y explica bastante bien. Bueno, y él habla de los contenidos, que es un tema de la didáctica, los contenidos a enseñar, ¿no? Vamos a, para ir cerrando, ¿ustedes a las 10 tienen clase? Bueno, nos vamos a tomar unos 15 minutitos, o no sé, por ahí menos, para ir pensando ideas, vayan tirando ideas de, a ver, la enseñanza sabemos que no es apolítica, ni, ¿cómo se dice? Que no tiene ideología. ¿Hay ideológica? Hay ideología, digamos, vamos a decirlo así, porque no me sale decirlo de la otra manera. Está relacionada con valores, ¿sí? Que son temas complejos, porque los valores que tiene alguna de ustedes quizás no coinciden con los míos, o la ideología y demás. Pero no podemos decir que está separada la enseñanza de valores, de ideología o de posicionamientos políticos y éticos, ¿sí? La ética son los valores. Entonces, si yo voy a decir qué es buena enseñanza para mí, que es algo que puede quedar abierto, el día de mañana para mí buena enseñanza puede ser otra cosa. Pero hoy por hoy, ¿qué es una buena enseñanza para mí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué tiene que pasar en esas clases, en esas aulas, en esas acciones que desarrollamos les docentes y les niñes o adolescentes en las aulas para que sea una buena enseñanza? Profe, yo creo que tiene que estar abierto el diálogo y nada, dentro del aula se tiene que poder circular la palabra. No hay que hacer sentir a los chicos como que lo que nosotros decimos es la única verdad, es cierto y que no hay otra forma de pensar las cosas. Enseñarles que hay varios puntos de vista y que, nada, que se puedan expresar libremente. Yo voy anotando, porque es como mi pizarrón esto, necesito un pizarrón. Sí. Y el respeto también, porque no todos los chicos aprenden de la misma manera. Ay, la primera parte no te escuché respeto. E inclusión. Bueno, a ver, vamos a definir inclusión, porque si no todos los chicos aprenden de la misma manera, ustedes tampoco aprenden de la misma manera, ¿sí? Nadie aprende de la misma. Pues está bueno pensar que a veces ponemos el foco en los niños y nos pasa lo mismo a los adultos. Entonces, ¿qué hay que hacer para que sea buena la enseñanza? Y que realmente haya inclusión. Creo que nosotros como docentes tenemos que aprender a otras formas de enseñar y acoplarnos a lo que el otro necesita. O sea, para poder enseñar tenemos que aprender muchas cosas. Bueno, y esos diferentes modos de aprender, ¿qué van a requerir de nosotros, los docentes? Que tengamos que cuestionar las prácticas. Sí, pero vamos a plantearlo de otra manera. No todos aprenden al mismo tiempo. Esto lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre con un texto de Flavia Terilli. No todos aprenden al mismo tiempo. Entonces, contemplar, vamos a ir poniéndole en palabras lo que decía Jessica, contemplar los diferentes tiempos que requiere para cada niña el aprendizaje, ¿sí? Y esto de los tiempos puede tener que ver con la discapacidad o no, ¿sí? Porque, no sé, un niño que está atravesando un duelo o alguna situación, una mudanza o lo que sea, puede que en ese momento no se pueda concentrar o no pueda aprender como suele hacerlo, ¿sí? Conocer el contexto, ¿no?, del niño para poder ver cuáles son las necesidades, generar esa necesidad de alimentarse del conocimiento, ¿no? Nosotros como docentes, como hacer eso, que quiera saber, que quiera preguntar, que pretenda un pensamiento crítico, ¿no? Para mí es
como algo relacionado por ahí. Bueno, ahí cuando decía, ya no me acuerdo quién decía esto, si era Flor o tenemos que ver formas de enseñar y demás. La enseñanza no puede ser uniforme, ¿sí? Yo no voy a ofrecerles una sola manera de aprender, una sola manera de acercarse a ese conocimiento, ¿no? Ahí dice, ¿ves? Diferentes maneras de llevarlo al aula. A ver, ¿qué era lo que iba a decir? Porque me quedé con lo que puso de ideología Viviana. Bueno, a ver, una ideología sería, acá me parece que están cada una de ustedes, o lo que decía recién Nadia, formar sujetos críticos. Ahí hay una ideología. Yo pienso que las personas, o tienen que ser, o si yo pienso que las personas son libres de expresarse. Ahí hay una ideología, porque puede haber una ideología autoritaria que va a decir, no, vos tenés que hacer lo que dice la maestra. Y si no lo haces en el tiempo establecido, entonces sos un fracasado, una fracasada, o tenés problemitas, y entonces, no sé, hay que ver cómo se resuelve eso. Pero es tu problema, no es una cuestión ni de la docente, ni de la escuela, ni de qué contenido se enseña. Vos te tenés que adaptar a eso, ¿sí? Esa sería una ideología más autoritaria. Y una ideología más democrática, o no sé cómo quieran llamarla, más humanista, va a pensar que las personas son diferentes, diversas, va a pensar que yo voy a ofrecer diferentes maneras de acercar al conocimiento, ¿sí? Es una búsqueda constante esa, porque no hay un manual, ¿sí? Ojalá no, por suerte no hay un manual, vamos a decir, donde yo digo, bueno, a ver, aprende, no sé, de esta manera, busco en el manual y digo, dale esto, no, es una búsqueda constante, algo que decía Nadia del contexto. ¿Cómo podemos relacionar esta idea de contexto y buena enseñanza? ¿Qué tengo que hacer como docente para que mi enseñanza sea buena? Ojo, pues no digo buena enseñanza, me refiero a todo esto que estamos enumerando, ¿no? Profe, puede ser también buscar que la enseñanza sea recíproca, o sea, que tanto nosotros podamos aprender del alumno como que el alumno pueda aprender de nosotros. Bueno, aprendemos juntos, sí. Está bueno, porque el conocimiento no está acabado. Ahí hay una ideología. El conocimiento está en constante, digamos, cambio. Y más ideología es que todos podemos producir conocimiento, que todos, que no va a venir solo de la universidad, que hay un conocimiento que viene de la comunidad, ¿sí? Que hay unos saberes que son valiosos y que son de las familias, ¿sí? Pero además otra cosa, yo puedo enseñar bien en el sentido que estamos diciendo, ¿no? Que no sea un como sí o una enseñanza que da lugar a malas consecuencias para las personas, ¿no? Si no tengo en cuenta el contexto donde estoy enseñando, el contexto donde viven esas niñas. No, profe, para mí también tiene mucho que ver con la observación del docente a esa diversidad de alumnos que tiene en el aula. Obvio. Y se nos van a escapar muchas cosas, ¿o no? Por esta cuestión que enunciábamos antes. Pero a ver, si yo tengo un niño que habla quechua, o que la familia habla quechua, y para mí es como si nada, ¿no? Lo tomo como un dato anecdótico, o hago que eso termine formando parte de mis clases, ¿sí? Hago que me traiga escrita una palabra en quechua, o que me grabe en un WhatsApp una palabra en quechua, y que trabajemos sobre la lengua, un poco sobre la lengua quechua. ¿Se entiende? Sí, porque aparte, eso es hacer, integrar en la misma clase la diversidad, ¿verdad? Si yo como docente no doy ese ejemplo, porque en realidad el alumno no aprende solamente lo que yo le enseño, sino aprende de mis acciones, mis actitudes. Si yo no demuestro
O sea, o como usted decía, como que está mal eso. El chico se va a formar así, como que está mal. O sea, yo a lo que voy es que uno como docente también enseña con eso, con las acciones, las actitudes y no solo con lo que le explica. Y te voy a decir más, Cari, porque es más complejo. Por ahí ese chico a vos te dice, está bien, pero sigue pensando que está bien para él lo que, ¿entiendes? A veces hay resistencias de los estudiantes también, ¿sí? No crean que solamente van a hacer y pensar lo que decimos. Hay una independencia del sujeto, eh, pero bueno, es verdad que a veces les decimos, eso está mal, o las familias, ¿no? Está mal que, no sé, si naciste mujer, quieras ser hombre, y sufren por eso, ¿sí? Eh, hay que tener en cuenta la realidad social, bueno, social, cultural, ¿no? Un montón de aspectos, dice Lore. Yo no puedo desconocer, o tengo que tratar de conocer cómo es cómo es el barrio, cómo es, si tienen trabajo esas familias, de qué trabajan, porque a veces se quejan, ¿no? Y dicen, uy, falta mucho la escuela. Sí, porque no los despiertan, o sea, a la mañana no están la mamá o el papá, si es que tienen mamá y papá, viviendo con ellos, a veces viven con los abuelos, a veces los abuelos están enfermos, no los pueden llevar. O sea, conocer la realidad de esos niños y niñas. Tampoco es un trabajo que vas a estar haciendo constantemente, pero sí hay que estar atentas a eso, ¿no? Además, ¿cómo sería la relación en escuela-comunidad para que sea una buena enseñanza? Tendría que ser conjunta. Que haya, no me acuerdo cómo decían, un ida y vuelta, como aprendemos todos, como decía recién, ay, ¿quién era? Un intercambio. Claro. Vuelvo a esto, para que sea real y no un como sí. Por esto de que si yo tengo un niño de origen quechua, entonces como lo recibo, soy inclusiva, pero solamente le digo vení y después sigo dando clases sin hacer ninguna referencia a su cultura, ¿no? Lo mismo, en la comunidad lo mismo, para que haya una relación verdadera hay que hacer todo un trabajo con la comunidad. Entonces por ahí, si es una comunidad con fuerte presencia de la comunidad boliviana, bueno, ver qué festejos hacen y en la escuela llevar algo de esos festejos, o qué comidas, o qué, no sé, qué de esa cultura yo puedo comulgar en la escuela, ¿se entiende? Es un ejemplo, pero puede ser otro, no sé, pueden ser organizaciones sociales, puede ser la olla popular del barrio, puede ser otros, a ver qué dice. ¿Qué pasa con la cursiva? A ver, tengo una anécdota con la cursiva. Tengo una anécdota, Carla, no sé si podés hablar o no tenés micrófono. Se le apagó. Bueno, no, les voy a contar la anécdota de la cursiva. Cuando estaba uno de mis hijos en la primaria, creo que era primero o segundo grado, la maestra en reunión de padres, vieron que también hay que planificar las reuniones de padres, les mandé el videito ese de la, ahora no me acuerdo el nombre de la actriz, es buenísima. Siempre termina re loca, pobre. Pero lo que me gusta ahora no me acuerdo el nombre de ella, me gusta de ella es que muestra la complejidad de la enseñanza en forma humorística. Entonces, bueno, ser docente es fácil, no, nada fácil, y te lo va contando. ¿Te acordás, Nadia, el nombre vos de la actriz? No, bueno, no importa. Carla, ¿no es? El mundo según Carla, creo que es. Bueno, cuestión que la maestra era una docente muy amorosa, medio que la criticaban de que iba muy despacito con la enseñanza, y nos lee un cuento de la historia del bambú, que el bambú vos lo plantás, después la voy a buscar y se las voy a compartir, porque también lo conté en el otro curso, y tarda 7 años en
crecer la planta de bambú. Y justo 7 años, como que es la escuela primaria, o los primeros 7 años de vida, ¿viste? Una cosa así. Entonces ella, a través de esa leyenda, lo que intentaba mostrar era que teníamos que darle tiempo a nuestros hijos e hijas para que fueran haciendo los aprendizajes que tienen que hacer. O que van a ir haciendo, ¿no? No que tienen que hacer, que van a ir haciendo y desarrollando. Y cuando termina toda esta historia tan bella y de contemplar los tiempos y demás, una madre dice, bueno, ¿y cuándo van a empezar con la cursiva? Así que por eso, no sé qué quería decir Carla, pero sí, bueno, si supieran, o sea, es tan compleja el aprendizaje de la lectoescritura. Hay una forma de mostrarle a los padres lo difícil que es. Les das un texto escrito en japonés o en chino o en árabe y le decís, bueno, decime qué dice ahí. Ah, no sé, está en árabe. No, dale, decime qué dice ahí. Y ven con los chicos y dicen, ¿qué dice ahí? Les dicen a los chicos. Léeme lo que dice ahí. Bueno, para los chicos es como que les pongas un texto en árabe, ¿sí? Por ahí reconocen, al principio no saben diferenciar si es una letra o un número, ¿sí? Porque ¿qué diferencia hay entre una letra y un número? Miren, yo pongo ahí el 1 y la L. ¿Hay mucha diferencia entre eso? O el 6 y la G. ¿Cómo me doy cuenta que uno es un número y otro es una letra? ¿Sí? Bueno, y cuando los niños escriben papá y ponen, bueno, papá no vamos a usar papá, mesa y ponen así. Y para ellos, me es la E y sa es la A. Bien, se están aproximando, ¿sí? Hay hipótesis, es una construcción. ¿Cómo le explicas todo eso a un padre, digamos, que tuve un profesorado, una madre? Bueno, igual se puede explicar, no digo que no, pero el mundo según Carla, sí. Pero en algún lado leí el nombre de ella, que debe ser Carla, y el apellido completo. No, yo los videos los miro casi todos, como los de Verónica Ginás. Bueno, un poco de humor es necesario, ¿sí, no? Bueno, ustedes algo habrán visto de esto, de la escritura presilábica, silábica, y por qué la escritura en espejo, ¿no? Y todo eso. Mi mamá, por ejemplo, decía, ay, no entiendo por qué no le corrigen las faltas de ortografía, por qué no le corrigen yo tengo mellis, uno de los mellis, ya están grandes, ya tienen casi 15 años, escribía todo junto, sin separar. Después empezó como a poner rayita para separar, o sea, la mesa, está, todo así. Y después empezó a escribir así con una rayita, ¿sí? Con esta docente, la del bambú. Y mi mamá me decía, yo pensé que estos chicos nunca iban a aprender a escribir, pero bueno, me equivoqué. O si no, la otra que hacían, después reconoció. Imagínense, la hija licenciada en Ciencias de la Educación, la escuchaba y le decía, bueno, no, está bien que no le corrijan por ahora, está bien porque están aprendiendo. Después, cuando juntan las palabras al final del renglón, no sé si vieron eso. Porque es otra convención, son convenciones. ¿Cómo está dicho que cuando llegan al final del renglón vuelven al principio del otro? Él seguía escribiendo todo ahí al final del renglón. Así que bueno, hay lenguas que se escriben de derecha a izquierda. Nosotros escribimos de izquierda a derecha, ¿sí? Tengo un problemita con la lateralidad. Sí, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo con la mano. Mi hija traza línea, o sea, las materias está en primer grado, y le dice, bueno, trazamos una línea y ponemos el día. Ella traza la línea y pone el día arriba de la línea. O sea, todavía no comprende qué es el final, ¿no? Como que... Ahí está, me pregunta Carla qué son las convenciones. A ver, es una convención es que se escribe de izquierda a derecha. ¿Por qué? Se podría escribir de derecha a izquierda, eso es una convención. Se establece que se hace así. ¿Se entiende, Carla, lo que es una convención? Que se empieza con mayúscula el párrafo,
que se termina con un punto. Son todas convenciones de la escritura, ¿sí? Las aceptamos, las incorporamos, nos parece que no se puede escribir de otra manera, pero esas son convenciones. Y lo que le pasa a la hija de Nadia. Para ella se puede hacer de esa manera. Lo otro es una convención y terminamos haciéndolo de esa manera, o sea, terminamos escribiendo como convencionalmente porque, porque lo necesitamos para la vida, pero también podríamos permitir escrituras más libres en las aulas, ¿o no? De hecho, en jardín, los niños generalmente empiezan a escribir su nombre al revés, como decís, de derecha a izquierda. Ah, también. Sí. Claro, porque para ellos no tienen estas convenciones incorporadas. Miren, son 9:50. ¿Qué hacemos? Cortamos por hoy, tienen que seguir. Profe, ahí encontré el nombre de la chica que usted quería. ¿Lo encontraste? ¿Lo anotás? Sí, de curiosa más que nada. Ahí está, Carla Lanieri. Sí, vamos a ir dejando, pero si quieren puedo hacer como recuperar. Una buena enseñanza debería tener en cuenta la comunidad, tener en cuenta la diversidad, el diálogo, el respeto, ¿no? Por lo que cada uno piensa y dice, promover el pensamiento crítico, promover la libertad, la cooperación, o sea, que no haya competencia, ¿no? Que el conocimiento se construye entre todos, todas. No puedo volver atrás, quería ver un poquito el chat. Algo que se acuerdan que me haya olvidado. Tener en cuenta el contexto, articular con la comunidad, que sea variada las formas de enseñanza que circulen. Contemplar diferentes tiempos que requiere el aprendizaje. Uh-huh. Y bueno, todo esto es más difícil, ¿o no? ¿Sí? Tampoco les pido que encaren todo el tiempo, ¿sí? Porque es muy complejo y además que no lo hagan en soledad. Tendrían que trabajar con otras compañeras o compañeros docentes que, o sea, no van a armar ustedes solas un proyecto para articular con la comunidad, ¿sí? Es algo que tendría que pasar en conjunto, no sé, o un ciclo de docentes, o con el directivo, la directiva, ¿no? ¿Se entiende? No somos superhéroes con la capa y salimos ahí a hacer todo. Pero bueno, hay un montón de cosas que sí, que dependen de nosotras adentro del aula y que está buenísimo que se tengan en cuenta. Y que además que haya placer en lo que se hace ahí, ¿no? Que haya disfrute, que haya descubrimiento, ¿no? Que haya espacio para la curiosidad, para el movimiento, no sé, hay mucho para decir sobre esto, pero me alegro un montón de haberme encontrado con ustedes hoy. Ahora nos vamos a ver dentro de, creo que 3 semanas, no sé, porque yo publico la semana que viene, la siguiente no nos vemos, la otra sí, que ya publico también clase. Así que, bueno, van leyendo, nos vamos comunicando igual. Así que no sé si querían decir algo más. Me ves en pedagogía. Buenísimo, o no sé. Bueno, voy a ir deteniendo la grabación y no sé si quieren decir algo. ¿Quieren hablar entre ustedes que se vuelven a encontrar o ya se encontraron? ¿De dónde era para frenar la grabación? Acá está. ¿Están contentas de estar juntas otra vez, chicas? Sí, profe. Sí, pensar que ya estamos en segundo está bueno. Sí, buenísimo. Increíble. Y han podido estudiar en pandemia, así que... Increíble, la verdad. Muy genias todas. Bueno,